colaborar, quizá los sectores puedan también establecer una prioridad de inversión en estas zonas. Y bueno, dos anuncios que son positivos y que me parece interesante compartir. El día de ayer hubo una reunión en Madre de Dios donde por fin estamos caminando a un convenio cuatripartito del gobierno regional, INAVIF, Cáritas Madre de Dios y Save the Children, porque por fin se va a instalar, esperemos desde enero, el primer centro de atención residencial en esta zona, para atención exclusivamente de adolescentes, mujeres víctimas de trata. Va a ser el primer CAR en la zona. Esta ha sido toda una labor de empuje. Aquí está María del Carmen, que ha sido muy persistente, y Navif ya tomó el rol que le corresponde, así que esperamos que a partir de enero este servicio esté instalado. No había ninguno. De alguna manera el Ministerio Público había hecho un esfuerzo en instalar un pequeño servicio de, si se puede llamar, de acogida temporal por horas, mientras las niñas brindan sus declaraciones, pero eso no es un servicio de acogida que necesitan estas víctimas para su recuperación y su inserción. Pero es una buena noticia, esperamos que el 4 de octubre se suscriba este convenio públicamente. Y la otra buena noticia es que este domingo, en Madre de Dios, ya se están realizando acciones de conmemoración por este día. Y bueno, van a izar el pabellón nacional. La Comisión Multisectorial de Lucha contra la Trata de Madre de Dios ha organizado todo un programa y sería muy estimulante para ellos quizá recibir una carta de saludo para que los ánimos del gobierno regional no decaigan en ningún momento. Por lo pronto están comprometidos, pero siempre hay que fortalecer estos esfuerzos. Así que el domingo hay celebraciones de conmemoración en la plaza de Puerto Maldonado. Bueno. Muchas gracias por la información. Consuelo Ramos, Oneli Zubia, de Acción por los Niños. Buenas. ¿Consuelo? Sí, Consuelo Ramos. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Felicitar igual a la congresista por esta iniciativa importante y que nosotros como sociedad civil, desde Acción por los Niños, también cumplimos un rol importante, ¿no? De pronto en el tema de la vigilancia, la prevención, que es algo sustancial en todo lo que significan las diversas problemáticas. Un poco siguiendo en la lógica de Roxana, en la zona de intervención que tenemos nosotros directamente, Satipo, Mazamari, Pangoa, una zona que en estos días ha sido bastante ya mencionada. También se están, para el fin de semana, se está trabajando todo lo que significa un tema importante en lo que significa la prevención de la trata de personas, ya que en esta zona, por la violencia que se está viviendo en estos momentos, muchas adolescentes, hombres y mujeres están migrando hacia otros sitios justamente con ese engaño de poder salir del lugar hacia otros y obviamente librarse de esta situación. Y hay muchos tratantes que están obviamente rondando a nuestros niños, niñas y adolescentes de la zona y que además instalados ahí comunidades indígenas que de pronto madres desconocen de esta problemática, caen también en estas redes. Entonces ahí también tenemos una acción importante. Reflexionar sobre dos cosas, cuando comentaba la ministra acerca de la importancia de fortalecer y de trabajar con los operadores de justicia. Para nosotros ha sido importante este anuncio porque sabemos que las mafias de trata son mafias organizadas que conocen más que los mismos jueces y fiscales el tema, el tejimaneje de estas situaciones. Por tanto, siempre estas mafias a veces obviamente jalan el tema hacia otro delito porque saben que la configuración de la trata tiene una cantidad de años bastante significativa. Y eso a nosotros nos parece importante porque en esta lucha que tenemos con mujeres organizadas y diversos grupos, hemos podido identificar las dificultades que existen en todo este proceso. Otra cosa más que lo mencionó nuestro amigo de CHS, que importante es poder generar un programa presupuestal estratégico que nos permita realmente atender
a las víctimas de trata de personas y a las víctimas de violencia en sus diferentes modalidades, como lo significa la trata, violencia sexual, maltrato en general. Esto, si no hay, los gobiernos locales, el gobierno central no van a poder atender todo lo que nosotros aquí estamos de pronto tratando de generar para que esto se pueda combatir. Y otra reflexión importante es que nosotros con el Grupo Multisectorial contra la Trata de Personas, hace unos días, hemos podido identificar y desarrollar a un actor importante que de pronto aquí también se debe mencionar, a los medios de comunicación, ¿no? Hace unos días hemos generado un taller con periodistas justamente para ver el tema del abordaje y el tratamiento de esta temática, y que obviamente a nosotros, como sociedad civil y como Estado, debemos tener ahí un rol que les permita a ellos saber cómo se tiene que abordar el tema para que todo este derecho de protección que tienen las víctimas en el tema de su identidad no sea expuesto, no sea denigrado de una manera pública por los medios de comunicación. Por eso, no solamente sirven los talleres con periodistas, consideramos nosotros de Acción por los Niños y que también lo hemos trabajado con el Grupo Multisectorial contra la Trata, sino también una propuesta importante es poder generar los esfuerzos necesarios para trabajar con Concord TV, el Consejo Consultivo de Radio y Televisión, con el Consejo de la Prensa Peruana y con los colegios de periodistas de la Asociación Nacional de Periodistas que permita incorporar en sus códigos de ética la regulación de estos temas en los medios de comunicación. Esto nos va a ayudar a que las víctimas de trata no sean expuestas a que el tratamiento de la información de pronto de las mismas que se da a nivel de los tratantes, no sea tocado de una manera nada adecuada, que en lugar de ayudar, al contrario, dificulta en el tema de los procedimientos judiciales, ¿no? Y esto es importante. ¿Y qué también es importante a nivel de los medios de comunicación? Si de pronto eso no lo consideran en sus códigos de éticas, porque a lo mejor lo consideran lejano o porque creen que de pronto se les va a quitar la noticia de la misma. Generar un trabajo con el ANDA, la Asociación Nacional de Denunciantes, porque finalmente ellos son los que auspician los programas periodísticos, los diferentes programas, y nos va a permitir que de una u otra manera estos contenidos puedan ser regulados a manera de poder generar la empatía con los mismos principios que las mismas empresas puedan tener. Y a la vez, obviamente, generamos la responsabilidad social en las empresas. Empresas que, por ejemplo, nosotros, y muchos de ustedes lo saben, empresas de transportes y las empresas mineras son dos grupos importantes con los cuales se tiene que trabajar en este tema de la trata de personas. Ya hemos visto que las empresas de transportes, obviamente, cumplen un rol importante porque muchas veces los niños o los adolescentes son trasladados de un lugar a otro sin el consentimiento de los padres. Y en el caso de las empresas mineras, los campamentos que se instalan alrededor, ¿no?, son focos de pronto de explotación sexual infantil a donde muchas adolescentes son llevadas. Y también genera, a pesar de eso, generar en ellas un tema de responsabilidad social. Desde la escuela, como Acción por los Niños, también consideramos que hay mucho potencial por trabajar en el tema de la trata. Y cuando escuché a la ministra decir que era importante incorporar en la currícula educativa pues, los contenidos sobre el tema de la temática de la trata, me parece muy importante que lo haya podido precisar y sobre todo generarlo directamente con Ministerio de Educación, que ya tiene de pronto, tenemos una base que es la Ley de Convivencia Democrática Pacífica, si es que no lo recuerdo así, María Teresa, pero es que nos permite tener una plataforma para generar en las escuelas todo lo que significa la sensibilización y el conocimiento por los mismos chicos, por los mismos niños en la temática, y ellos sepan, obviamente, ¿no?, generar la prevención y la detección de los casos, porque es un tema difícil. Si a nosotros los adultos y a los operadores de pronto les cuesta entender la modalidad y la tipificación, ¿no?, queremos también que los mismos chicos entiendan en su lógica, en su lenguaje, si están o no de pronto hacia o cerca de un caso como estos, ¿no? Entonces, consideramos que esto es importante, además del trabajo con los gobiernos locales. Las gerencias de desarrollo social, las de MUNAS, significan un espacio muy importante en la prevención porque son quienes conocen la realidad de cada uno de sus distritos y lo que realmente se tiene que hacer ahí en cada una de estas acciones. Muchas gracias. De Flora Tristán, Liz Meléndez o Ivonne Macasi. Sí, muy buenas tardes, soy Ivonne Macasi. Gracias, señora presidenta, por habernos convocado a esta importante reunión, señora congresista, señor viceministro.
Bueno, yo creo que los que estamos acá después de 10 años de haber iniciado este trabajo con preocupación, queremos destacar que se ha avanzado enormemente en lo que es la lucha contra la trata de personas, en especial cuando llamamos la atención que va dirigida casi exclusivamente, diríamos nosotros, a las mujeres en sus diversas edades, y por eso es que Flora Tristán se preocupó en levantar un primer diagnóstico hace ya los 10 años. Sin embargo, nosotros desde Flora pensamos que aún faltan, al igual suscribo todo lo que han señalado las compañeras y los compañeros que se encuentran acá, pero sin embargo nosotros sí creemos que falta algunos aspectos importantes. Nunca creemos que las normas son suficientes. Ahora hemos visto que, por ejemplo, en el caso de nuestra institución que hace el seguimiento de casos, o sea, hacemos el rescate de las víctimas cuando llega a nuestra institución, en muchos de los casos lo hemos hecho con la Defensoría del Pueblo, como bien lo decía Maida, a veces llega un caso a la Defensoría del Pueblo, la Defensoría del Pueblo no tiene cómo trasladarlas de un lugar a otro, concordamos con ellas y con la Defensoría, la oficina de la zona, bueno, vemos demandar una abogada para que traslade a la persona, incluyendo hasta el pasaje, pero yo sí creo que hay un problema que tiene que ver con las normas y que el Congreso de la República puede mejorarlas, que son las competencias que puede tener la policía, y también, estando acá el Ministerio Público y el representante del Poder Judicial, sí tenemos una seria preocupación de cómo se viene investigando los procesos y cómo se vienen realmente tramitando luego los procesos. Las víctimas ya, o sea, la persona, la mujer, la niña, ya cuando es sometida al proceso de investigación policial, comenzando por la Policía Nacional y luego el Ministerio Público y llega al Poder Judicial, realmente son revictimizadas. Pero luego las sentencias son atroces. Yo creo que la Defensoría del Pueblo nos va a dar exactamente, hay procesos a los cuales nosotros no podemos acceder, expedientes judiciales porque son reservados. Espero que la Defensoría se haya podido llegar a estos expedientes y el trato a la víctima realmente nos sigue preocupando. Son procesos y tenemos mayor preocupación ahora que para el caso del Limar se va a comenzar a aplicar el Código Procesal Penal, que realmente estamos no solamente preocupadas por las víctimas de trata, sino en general por las víctimas de diferentes formas de violencia. Es, a nuestro juicio, demasiado garantista para las personas que delinquen. Entonces, ahí sí el rol del Ministerio Público es clave para nosotras. Esperemos que tengan los recursos suficientes y si no los tienen, bueno, son el Estado. Y ahí sí exigimos al Ministerio Público que tenga que cumplir su rol conjuntamente con la policía, porque el Ministerio Público va a ser el gestor de todo el procedimiento. Y sí tenemos preocupación, efectivamente, el Congreso en realidad debería revisar ese Código Procesal Penal, porque en los lugares donde se está ya aplicando, el gran problema son para las víctimas. Entonces, las normas están bien, pero hay que precisarlas algunas. Y lo otro tiene que ver, efectivamente, como este es un grave problema que ya lo han señalado todos, y se mueven ingentes cantidades de dinero, tiene que ver con la corrupción. Yo me acuerdo hace 10 años que hicimos el primer diagnóstico, las zonas el primer diagnóstico, ¿no? Las zonas que ahora decimos son Madre de Dios, Puno, Loreto, San Martín, ya salieron aquella vez, es más, ya estaban conocidas antes, pero siguen siendo los mismos lugares y la verdad es que no pasa mucho, porque está instalada en la corrupción dentro de los mismos funcionarios del Estado. En el caso de Madre de Dios, hasta el año pasado, hace año y medio, tuvimos que ir a una delegación de Lima, hasta Madre de Dios, a rescatar a una joven, que la joven había logrado llegar a una tienda. La señora la tenía en una tienda. Desesperada, la señora lo quiso llamar a la Defensoría, que era en lo único que confiaba, ¿no? Pero tuvimos que ir desde Lima. Pero es por un problema de corrupción. Hay una corrupción en torno a este delito, a esta conjunción criminal, donde efectivamente, si es que no atacamos esa parte, va a ser muy complejo. Y la sociedad civil podemos hacer algo, pero la verdad es que ya esto compete al Estado. Nosotros podemos defender a una víctima, quizás a dos,
porque tenemos tenemos 3 abogadas, pero no somos el Estado. Entonces, y no vamos a llegar nunca a todas. Entonces, ahí el trabajo contra la lucha contra la corrupción, la capacitación efectiva de magistrados y magistradas, porque no nos compete a nosotros enseñarles derecho, la verdad. El código está ahí, si no lo saben interpretar adecuadamente, creo que es una competencia del Poder Judicial y es una competencia del Ministerio Público. Si no tienen los jueces y juezas o fiscales adecuados, capacitados, tienen que preocuparse, pues cámbienlos, no se hagan una buena convocatoria, una buena selección, porque sí es una preocupación. Y finalmente, concuerdo con ustedes que en muchos de los casos necesitamos estas medidas de protección, casas de protección para las víctimas, porque justamente como los delitos generalmente se suceden en lugares donde no residen usualmente, entonces definitivamente tienen que haber. Nosotras como Flora Tristán y muchas organizaciones feministas estamos luchando más de 30 años o 40 por casas de refugio para mujeres víctimas de violencia familiar. No hay. En Lima tenemos 7 que no son del Estado, 8. Son de mujeres que han dado sus casas para que estas otras mujeres vayan. Y todas saben que el movimiento de mujeres hemos luchado por eso. Años, ya 30, 40 años. Y no hay. Esperemos que en este caso, efectivamente, por lo menos tengamos estas casas transitorias para estas niñas, estas jóvenes y estas adultas también, mujeres víctimas de trata, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias. Tiene el uso de la palabra la señora Yolanda Enciso, representante del Ministerio del Trabajo. ¿Habló? Buenas tardes, señora congresista, buenas tardes, viceministro, y buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, reconocer la importancia de abordar este tema y de conversar porque además nos permite efectuar algunas reflexiones. Y en ese sentido, también compartir con ustedes en esa línea algunos aspectos puntuales que desde el Ministerio se está trabajando, pero antes de ello quisiera hacer una precisión. Creo que en nuestro país todavía a diversos niveles de gobierno, tanto nacional como regional y local, realmente falta un tema de capacitación y de conocer los temas conceptuales. Digo esto porque el tema de trata obviamente está mucho más empoderado, se conoce, sin embargo, y hay un cruce bien especial y que también nos debe llamar para trabajar sobre el tema es en materia de trabajo forzoso. Tengan en cuenta que el trabajo forzoso tiene 2 formas importantes que están vinculadas con la trata. El trabajo forzoso guarda relación estrecha con la trata con explotación sexual y la trata con explotación laboral. Y en esa medida, desde el Estado nos corresponde también ir articulando las acciones, todos los espacios que existen, como el Grupo Multisectorial, como la Comisión Nacional para la Lucha contra el Trabajo Forzoso, inclusive con el Comité Directivo Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil, que hoy tiene ya una estrategia aprobada donde muchos sectores son parte y por ende hay un tema de la protección también que aborda esta estrategia. La comisión está pasando por una etapa interesante también y creo que son avances significativos en el país para abordar este tema, porque si bien existe un plan, en este momento se está elaborando un segundo plan mucho más integral que aborda también el tema de la detención, de la rehabilitación, que es clave, que es un tema que no solamente va a vincular al Ministerio de Salud, sino, por ejemplo, al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Hoy se colocaba en la mesa esta necesidad de no solamente de rescatar, sino también de rehabilitar a las personas, y la pregunta es ¿quién las rehabilita? ¿Dónde las colocamos?
¿no? Porque podemos hacer muchas acciones, pero el enfoque tiene que ser integral, desde el momento que se detecta hasta el momento que la encontramos, hasta el momento que la recuperamos y hasta el momento que le decimos, por ejemplo, ustedes ya pueden sentirse seguras de ingresar, por ejemplo, al mercado laboral cuando hablamos de trabajo forzoso. Y en ese sentido, nosotros en la comisión estamos trabajando y, como vuelvo a señalar, hay puntos de encuentro con el tema de la trata. Por otro lado, desde el Ministerio de Trabajo estamos impulsando el protocolo intersectorial donde quede establecido lo que le corresponde a cada sector. O sea, qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que debemos actuar frente